ha sido un año donde, a pesar de que hubo luchas, la tendencia es una tendencia completamente negativa, esa que nos quiten derechos, a reducir el valor de nuestros salarios. Y esto no solo en el plano nacional, también en el plano provincial. O sea que tenemos una coincidencia brutal en el hecho de que ambos gobiernos que tienen poder sobre el pueblo trabajador están desenvolviendo una política de ajuste pocas veces vista en la historia. Y que hay un gigantesco aparato de contención, que fue muy analizado en los discursos, incluso en el picnic que ha hecho el partido en la gran capital, en el capital federal, en Gran Buenos Aires, donde se analizó precisamente este problema del mecanismo de contención, cómo se las ha arreglado la CGT, los mecanismos de movimientos sociales vinculados con el poder político, que están buscando siempre cómo contener y evitar que se produzca un estallido. Y entonces festejaban de que en diciembre no hubo un estallido, está terminando diciembre y no se ha producido ese estallido. Ayer hubo algunos cacerolazos como resultado del desastre del anuncio de los tarifazos, de nuevo, sí, para el año que viene, que le costó la cabeza a Iguacel encima este anuncio. Pero, digamos, de conjunto hay toda una situación de desazón. Es como que no se vislumbra la salida. Hay muchos esfuerzos del pueblo trabajador por encontrar un reclamo, digamos, por encontrar una manera de organizarse para poder llevar adelante sus reclamos. Pero eso todavía no ha fructificado en un movimiento social importante. De hecho, hay estallidos parciales, como el de hace un año atrás, por el tema jubilatorio, que frenó en gran parte algunas de las reformas que el gobierno pensaba hacer este año, y de hecho las ha llevado a un extremo de crisis, porque toda esta situación del gobierno nacional, de crisis actual, se agrava este año por un motivo fundamental. Este año es un año electoral. Se supone que en el año electoral es el año donde ellos tendrían que estirar un poquito la mano, de mejorar un poquito la situación salarial, sí, mejorar un poquito el consumo, acomodar algunas cosas que no sean tan brutales contra el pueblo. Sin embargo, nos encontramos con que el año electoral es el año del gran ajustazo. O sea, si ya hubo ajustazos antes, todavía va a ser peor. Lo acaba de demostrar el anuncio de las tarifas que acaba de pronunciar el gobierno. Y el hecho de que lo hayan echado de Iguacel, después lo vamos a conversar mejor con Ramal a ver qué opina él, pero básicamente el problema es a Iguacel dice que lo echan para que Iguacel, porque Iguacel entró en choque con Duhovne. ¿Y por qué entró en choque con Duhovne? Porque Duhovne representa el acuerdo con el Fondo Monetario y Iguacel representa los intereses de las gasíferas y las que venden el gas o que producen el gas. Entonces, ¿qué pasa? Iguacel quería mantener los subsidios a las gasíferas. Sí. Y el otro necesita que la guita vaya toda al Fondo Monetario para pagar la deuda y cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, el déficit cero. Entonces, en esa contradicción de si sostenemos los subsidios a las grandes empresas o no los sostenemos porque hay que pagarle primero a los banqueros, en la pelea entre los banqueros y las gasíferas se le cayó la cabeza a Iguacel. Esto es muy importante. Es un reflejo de hasta qué punto esta situación que yo decía, de que es un año donde viene el ajustazo y al mismo tiempo es un año electoral, le va a traer un costo político inmenso al gobierno. Un gobierno no se puede estar descalabrando y al mismo tiempo tener que ir a las elecciones a pedir el voto a la gente. Y es lo que está ocurriendo. Se está descalabrando y tiene la obligación de ir a pedir el voto a la gente. Tanto es así que ya no es que los gobernadores peronistas están dividiendo las elecciones. La gran discusión ahora es que la provincia de Buenos Aires parece que va a dividir las elecciones, con el argumento de que solamente si se llega a caer Macri, por lo menos no perder los municipios que tiene el PRO y la gobernación de Buenos Aires, que Vidal, si fuera sola, en una elección aparte de la nacional, tendría mejores posibilidades de mantener el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este tipo de especulaciones están mostrando un gobierno en disgregación. Y esto es lo que preside todo el análisis de cualquier cosa que queramos hacer. Si venimos a Santa Cruz, lógico, nos encontramos con que, desde el punto de vista del ajustazo, no tiene nada que envidiarle. Nada. Incluso se han producido algunos hechos en los últimos días que a mí me llevaron a una reflexión sobre el pasado, el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo, como tiene tantas caras mentirosas por un lado y reales por otro lado, se viste como lo que no es. Trata de decir que es nacional y popular
y en la realidad es un gobierno ajustador y de los peores. Y cuando yo digo esto, lo digo porque estamos pensando, por ejemplo, me llevó a la reflexión esta lo que pasó el otro día con la muerte de Pedraza. Sí. Pedraza falleció en la cárcel como parte, mientras estaba condenado por haber sido el autor intelectual del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Ahora, cuando Pedraza de algún modo lo mandó matar a Mariano Ferreira, ocurrió lo siguiente. Él lo hizo porque estaba defendiendo un negocio. ¿Cuál era el negocio que tenía la Unión Ferroviaria respecto de la situación del ferrocarril? El negocio que tenía la Unión Ferroviaria era la tercerización de los empleados a través de cooperativas que regenteaba la Unión Ferroviaria. Es decir, había un trabajo en negro, un laburante que ganaba la mitad de lo que ganaba el que estaba bajo el convenio ferroviario. Ese laburante en negro estaba organizado por una cooperativa del propio gremio ferroviario, organizada por el propio gremio ferroviario, donde se quedaba ese gremio ferroviario con parte de la diferencia, con una parte de la diferencia salarial que no cobraban esos trabajadores en negro. Cuando los trabajadores salen a reclamar que quieren pasar a trabajar en blanco, que quieren quedar estables, que quieren, si cumplen la misma función que el otro, cobrar lo mismo que el otro, que el que estaba estable, bueno, esto generó varios movimientos. En esos movimientos el Partido Obrero se movilizó, estaba Mariano Ferreira allí, y en esas circunstancias que lo matan a Mariano Ferreira, luchando contra la tercerización y la precarización del empleo. Nunca hay que olvidar de que Pedraza, unos meses antes del asesinato de Mariano, había inaugurado el hospital ferroviario en un acto donde estuvo Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner lo elogió a Pedraza en ese momento y dijo, acá estamos con los sindicalistas que construyen. Y lo puso como ejemplo del sindicalismo a Pedraza. Bueno, ese Pedraza después terminó preso. Pero él estaba defendiendo, bajo la cobertura del gobierno de Cristina Kirchner, el sistema de la tercerización. Porque este sistema, lógicamente, en la medida que las concesiones ferroviarias las maneja el gobierno sabía y cobijaba y prohijaba y sostenía este sistema de la tercerización y de la precarización del empleo. Uno dice, bueno, está bien, eso fue en otro momento, en el 2010. Sí, pero eso es la historia del kirchnerismo, de punta a punta. Es lo que hizo Néstor Kirchner cuando gobernó Santa Cruz desde el 91 en adelante. Y esto es muy importante porque Alicia Kirchner trata de mostrarse como que ella heredó una crisis como si fuera un gobierno nuevo. Yo en el 2015 me encontré en una provincia hecha pelota, no me quedó más remedio que hacer el ajuste que estoy haciendo. Entre echar gente y mantenerlo en la pobreza con un sueldo de porquería, preferí mantenerlo en la pobreza con un sueldo de porquería. ¿Qué va a hacer? No hay más remedio, no se podía hacer otra cosa. Y yo soy ajustadora, pero hasta ahí. Ahora, ella lo que no dice es que ella tiene cientos y miles de trabajadores en las mismas condiciones de precariedad laboral y peor que las que tenía Pedraza con sus cooperativas ferroviarias. Porque las cooperativas de Santa Cruz son peores que las cooperativas ferroviarias que tenía Pedraza. Ganan menos. Analizamos el otro día en la entrevista que tuvimos con la compañera de la cooperativa Atenea, Paleta, sí. que entre paréntesis, el lunes ese cobraron. A nosotros la entrevistamos el sábado. ¿Te acordás que el sábado la entrevistamos a la compañera? El lunes 24. El lunes 24 cobraron. Entonces uno dice, bueno, lógico, está todo podrido, pero gana 6.000 pesos esa gente. 6.000. Y hay otra cooperativa que gana 4.500. Están totalmente en negro. Todo cobijado por el ministro de Trabajo Lalo Camino y por Alicia Kirchner como gobernadora de Santa Cruz y por la progresista que dirige el Consejo Provincial de Educación. O sea, y también, bueno, creo que lo dijimos el sábado pasado, hacen las mismas tareas que los trabajadores que están bajo el convenio colectivo, ¿no? Los de las cooperativas. Es gente que limpia escuela. Claro. Trabaja limpiando escuela y hay otros compañeros que trabajan limpiando escuela y ganan un sueldo de convenio, que igual es un sueldo de porquería, porque ganan 18.000 pesos. No, pero entre 16.000 pesos y 6.000 hay una diferencia sustancial. Bueno, además de tener derechos o no tener derechos, de estar incluido o no estar incluido, como le gusta hablar al gobierno. Bueno, estos no están incluidos y la culpa de que no estén incluidos es del gobierno. El gobierno ha decidido que esta gente no esté incluida. Tiene esa política de generar trabajo precario, que es la misma política que tenía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía durante todo su gobierno planes de empleo. Sí. Y esos planes de empleo ganaban la mitad o menos de lo que ganaba el trabajador en actividad y hacían la misma tarea cumpliendo el mismo horario.
Entonces uno dice, bueno, esto no es que se cayó Alicia Kirchner desde el 2015 para acá en un pozo que tuvo que salir como pudo. Es una política. Ellos gobiernan Santa Cruz desde 1991, no pueden echarle la culpa a otro. A Daniel Peralta no lo trajo un marciano a gobernar Santa Cruz. Daniel Peralta fue ungido por Néstor Kirchner en el año 2007 y fue ratificado y ungido por Cristina Kirchner en el año 2011. Razón por la cual después se habrán peleado, pero eso no impidió que Daniel Peralta les devolviera el favor, sumando sus votos con la ley de lemas para que llegara Alicia Kirchner al gobierno. Totalmente. O sea, que te quiero decir, Sí. y ratificando cuando podía haber vetado la ley de lemas porque él era gobernador, y no la lo quiso hizo. vetar, sino que la promovió y sus diputados también votaron a favor de ese cambio de la ley. Es decir, hay una continuidad en Santa Cruz de una política que siempre fue la política de ajuste. Cuando esa política se rompió en parte, se rompió por la acción de los trabajadores. ¿Cuándo se rompió? En 2007. En 2007 se quebró. Pero se quebró porque hubo una huelga docente gigantesca, acompañada por todo un pueblo harto de tanta política de ajuste y tanta miseria, y ahí, a partir de ahí apareció la paritaria, apareció el blanqueo de los sueldos, apareció una mejora sustancial del nivel salarial, del poder de compra de los salarios, el pase a planta de los compañeros que estaban en los planes de negro. Es decir, se recuperó con la lucha de los trabajadores un montón de derechos que durante 12 años o 15 años el kirchnerismo había negado estando en el poder. Ahora, lógicamente, ¿cuál es el panorama que tenemos ahora? Alicia Kirchner en estos 3 años ha recuperado al revés todo lo negativo del gobierno original de Néstor Kirchner, del cual no hay que olvidarse que ella era ministra de Asuntos Sociales. Sí. ¿Se entiende? Es decir, que ella fue parte de esa política, de ese gobierno, fue parte del invento de esas cooperativas truchas que también ya se habían empezado a instalar en la década del 90 y que eran un mecanismo de precarización del empleo. ¿Dónde está el progresismo, la parte nacional y popular de esta historia? ¿Entendés? No está en ningún lugar. Es decir, hay una coherencia en el kirchnerismo de ser una camarilla que solo ha pensado siempre en los intereses particulares de esa camarilla y que se ha disfrazado de distintos disfraces para engañar a la gente, para hacer creer que había detrás de esto un relato popular o un relato que tenía que ver con derechos o con un proyecto de país. Y que en realidad el proyecto de país se demostró que estaba más vinculado a hechos de corrupción que a una posibilidad real de un desarrollo económico. La única burguesía que crearon es una burguesía de ladrones. Lázaro Báez, Ferreira, bueno, toda gente que ahora está pagando o discutiendo si va a terminar en cana realmente a largo plazo. Bueno, entonces, por una parte, si bajamos a la provincia de Santa Cruz, nos encontramos que también tenemos un gobierno recontraajustador y que tiene una historia de ajuste, una historia de flexibilidad laboral, una historia de precarización del empleo, una historia de pago en negro, una historia de sueldos en la miseria. Bueno, Alicia Kirchner ha logrado recuperar contra los trabajadores en estos 3 años los niveles salariales de la época de Kirchner. Hoy estamos en salarios bajos, bajísimos, como teníamos en la década del 90, que también eran salarios muy bajos. Quizá lo de ahora sea todavía peor. Habría que hacer un estudio para ver si lo de ahora no son cifras que en el plano histórico baten récord de niveles de pobreza en el salario de los empleados públicos y de los maestros, sobre todo en Santa Cruz. Entonces, esto por una parte. Por otra parte está la situación de los jubilados. Es muy importante ver el tema de que los jubilados la están recibiendo ataques por todas partes. No solo que Macri está pensando en una reforma jubilatoria para aumentar la edad y para volver a un sistema privado que deje la parte estatal de la jubilación solo como un mecanismo de contención social, tipo AUH. Asignación universal por hijo, bueno, una cosa así, claro, asignación sí. universal de los jubilados sería. Es decir, algo mínimo, recontra mínimo, solo para la subsistencia más elemental. Y a partir de ahí, que el que quiera tener una jubilación, pague la privada. Pague un seguro a la privada que va a permitir además hacer un negociado, formar fondos que permitan a su vez esos fondos tener una base de reciclado para la economía capitalista, digamos, para poder funcionar y intervenir en los mercados de acciones y generar un fondo de trabajo para los capitalistas a base de los jubilados. Entonces, lo de los jubilados tiene muchos objetivos. De hecho, la plata de los jubilados ahora, el Estado ha decidido, 86.000 millones de pesos, sacarle al ANSES a través de un préstamo que le va a hacer el ANSES al Estado argentino para que el Estado argentino pague el déficit fiscal o parte del déficit fiscal o parte de la deuda externa que tiene que pagar durante este año que se viene 2019.
El otro aspecto de los jubilados, que ayer tomé conciencia de la gravedad de la situación, que la sabíamos, pero bueno, a veces las noticias se pierden un poquito en el tiempo y uno alguna cosa que ya pasó la vuelve a ver de nuevo y se encuentra como que está todavía peor que antes. Y me pasó encontrarme con la gente de ICRT en Río Turbio. Y la gente de ICRT jubilada tiene el problema de que eliminaron la asignación que pagaba la empresa y que complementaba el 82% móvil de los jubilados. Entonces, ¿cuál es la situación que se ha creado allí? La situación que se ha creado es que hace 7 meses que no les están pagando esa asignación y entonces en lugar de cobrar el 82%, según los casos, cobran el 30, el 40, el 50, el 55, el 60. Todos los casos son distintos. Pero esos casos que son todos distintos, para todos significa por igual el hecho de que le han serruchado una parte de la jubilación de prepo. Un decretazo y al diablo. Y bueno, acá hubo una asamblea popular en Turbio, se han hecho muchas gestiones, pero el movimiento ahora ha depositado la expectativa en que las gestiones, o las elecciones de este año, o algún milagro, o alguna acción judicial lo salve. Pero hace falta más que nunca plantar un movimiento de jubilados, y quizá el movimiento de jubilados de los trabajadores de ICRT pueda ser un puntapié para generar una organización de los jubilados. Que se ha planteado ahora la discusión de si va a haber un sindicato nacional de los jubilados. Nosotros creemos de que lo más importante es que haya un movimiento de jubilados que sea totalmente independiente, no regimentado por una burocracia sindical, sino que se base en asambleas, en plenarios, en delegados, en un gran congreso nacional para organizar realmente a los jubilados. Entonces, bueno, sobre todo esto que está ocurriendo, se plantea qué va a pasar el año próximo, que va a tener esta contradicción de ser un año por un lado electoral y por otro lado un año de un ajuste brutal nuevamente contra los trabajadores. Para colmo, toda la situación económica va para atrás. Todos los indicadores son todos negativos. Toda la situación de la economía está para atrás. Hasta el hecho de que ahora bajó el precio del petróleo, que nos venía salvando en parte a los ingresos de Santa Cruz, y esa baja ya hay alertas de que puede determinar de que a lo mejor una parte de los ingresos previstos en el presupuesto del 2019 para Santa Cruz no ingrese. Con lo cual se va a plantear un problema de la mayor envergadura. Porque si los trabajadores tenemos la expectativa de recuperar parte de lo perdido, y ese tiene que ser el gran objetivo en el 2019, en el caso de los empleados provinciales, de los maestros, de todos los compañeros de los distintos gremios que tenemos este gran problema, que vamos a charlar después con Pedro Mancilla, a ver cómo encaramos esta pelea todos juntos este año. Bueno, justamente la dificultad de la crisis económica agrava todo esto. El ajustazo va a ser más brutal todavía, el tarifazo va a ser más brutal todavía, la gente no va a poder pagar el gas. En ese cuadro, ¿qué va a hacer el Partido Obrero? ¿Se va a dedicar a una campaña electoral? ¿Se va a dedicar a las luchas? Nos vamos a tener que dedicar a las dos cosas. Vamos a tener que dedicarnos a organizar las luchas, a tratar de unir las luchas, a poner en pie los reclamos para recuperar el salario, para que todos estos compañeros que están precarizados, como explicábamos antes, puedan pasar a planta, para que haya un movimiento que enfrente las reformas contra los jubilados y que recupere los derechos que le están quitando los jubilados, para que defienda el régimen jubilatorio provincial y para armar una movida muy importante contra los tarifazos. Junto con todo esto, junto con toda esta lucha social concreta, que no espera ninguna elección, y que no puede poner la expectativa en que va a venir Juan o Pedro que va a ganar una elección a poder solucionarte este problema. Junto con eso hay que montar una campaña electoral que plantee todos estos reclamos por los cuales vamos a estar luchando y le dé a esos reclamos una salida política de fondo, que es romper con el sistema que nos está oprimiendo. Bueno, esa tarea de construir una alternativa lo más amplia posible, que unifique a los sectores de izquierda, que unifique a los trabajadores que están luchando, que les dé una perspectiva para romper con la deuda externa, para exigir que los grandes capitales, que son los que se llevan toda la riqueza de Santa Cruz, paguen más impuestos para asegurar las necesidades básicas del pueblo santacruceño, en salud, en educación, en un salario digno, en una jubilación como corresponde. Ese es el gran desafío, construir una alternativa política vinculada a estos reclamos y a este programa, que solo lo puede hacer la izquierda, pero que la izquierda tiene que lograr empalmar con el gran movimiento de trabajadores que va a estar resistiendo estas políticas de ajuste. Ese es el gran desafío para el 2019, para que verdaderamente el 2019 sea un 2019 de los trabajadores, un 2019 de lucha, un 2019 de la clase obrera.